Shalom Aleichem, bienvenidos todos, queridos amigos. Estamos nuevamente en nuestro curso. Quiero recapitular un poco los temas de la clase anterior. Y para eso hice un esquema de todas las cosas que habíamos visto. Un segundito. ¿Se acuerda que estábamos hablando acerca de Hashmal? Hashmal, que está dividido en Hash y Mal, y que tenía distintos significados. Pero, más que nada, nuestra idea es utilizar estos dos aspectos para ver cómo esos nos ayuda a entender lo que son los aspectos inconscientes o circundantes, los poderes circundantes del alma, y lo que son los poderes inmanentes, lo que es inconsciente y lo que es consciente. Entonces, habíamos visto la clase anterior que así como hay esencia y forma, hay ocultamiento y revelación. Así hay Hash y Mal, concentración y expansión. ¿Se acuerdan de todo esto que estamos hablando? Muy bien. Entonces, vamos a ver si llegamos a tiempo con esta subida. Bueno, mientras tanto vamos a
reflejar la estructura del alma. Entonces decíamos que tenemos las fuerzas o poderes circundantes del alma y los poderes internos del alma. Todo eso para entrar a comprender después la relación que hay entre esas fuerzas y sus vestimentas. Entonces, habíamos estudiado que el Baal Shem Tov nos enseñó que Hashmal, a su vez, se puede dividir en tres, que es Hash, Mal, Mal, en tanto que el Hash quiere decir silencio, y Mal tiene dos significados, uno que es Milá, que es cortar, separar, y otro que es palabra. Milá también quiere decir palabra. Entonces, esos son los tres procesos que nos van a ayudar a ver la relación que hay. Como todo lo que estamos estudiando aquí está dividido en tres: la divinidad, las almas y los mundos. Así también vamos a ver cómo dentro nuestro hay tres niveles, donde el primer nivel es el silencio, que es el inconsciente, que son las fuerzas circundantes, y que tiene que ver con ajna del Baal Shem Tov, con someter en el sentido de silenciar, como cuando una persona tiene un problema y los sabios dicen, lo primero que hay que hacer cuando alguien tiene un problema que le está afectando, primero tiene que vaciar, tiene que sacarlo de su mente, separarlo de sí mismo, que lo deje de molestar. Lo mismo cuando un médico ve a un paciente que está muy dolorido por un problema que tiene, lo primero que hace es ayudarlo a sacarle el dolor. Después empieza a hacer análisis, empieza a buscar cuáles son los motivos de una cosa y de la otra. Bueno, lo vamos a subir así de otra manera. Entonces, ese sería el concepto primero de Hash, de silencio. Someter al alma animal, que representa los mundos, para que nos deje expresar. Ahora, desde el punto de vista de arriba, Hash es esa parte callada nuestra que es nuestro inconsciente. ¿Por qué? Porque son los poderes interiores que no se expresan. Aquí está. ¿Vamos bien por ahí? Entonces, tenemos el ocultamiento y la revelación. Y siempre para pasar de un proceso a otro, de dos lados opuestos, necesitamos un intermedio que nos lleve de un lugar al otro. Entonces ahí es donde interviene la separación de el primer mal de Milá, que tiene que ver con circuncisión. Entonces, con respecto al alma, ¿qué es ese hash? Es el estado ese de sometimiento del alma frente a Dios.
el silencio que tiene el alma frente a la grandeza de Dios y darse cuenta de la gran distancia que nos separa de Él. Y por otro lado, eso ayuda a someter al ego, al alma animal, que está constantemente hablando y pidiéndonos y haciéndonos reclamos. ¿Sí? Ese es el origen de toda ansiedad, lo que llamamos el ego. Entonces, ese trabajo de contemplar la divinidad nos sirve a restablecer el silencio sagrado del alma divina, que es así restablecido. ¿Qué es la separación en este caso? Es el proceso que distingue entre dos cosas, por ejemplo, entre lo sagrado y lo profano. ¿Cuál es la idea? Que uno pueda, al separar, pueda descartar lo que no quiere, lo que está molestando, que es justamente el proceso de separación de la circuncisión, de la milá. Y eso significa lo que dice Dios, umaltem et levavchem, y van a circuncidar vuestro corazón. Entonces, sacar aquellas capas que nos impiden revelar el verdadero centro, la verdadera luz, la chispa divina que hay dentro de nuestro corazón. Esa es la idea de circuncisión. Y por último está dulcificar. Dulcificar, como sabemos, leamtik también tiene que ver con letaken, tiene la misma raíz. Entonces dulcificar es el final, cuando ya está todo, se llega a la conclusión, a la finalización, a la curación, a la palabra correcta, cuando uno puede expresar en forma correcta lo que hay dentro del alma. Y deriva de esa raíz justamente original del alma, que es expresarse, como el rey cuando él maneja la creación. ¿Qué es lo que hace? Maneja su reino, habla, y su palabra es ley, y con eso crea. Entonces, esto representa la capacidad del alma de expresarse hacia afuera en forma pura y genuina, acerca de esas cosas que están en el centro, que son lo que más, las cosas esenciales que hay dentro de la mente de la persona y dentro de su corazón. Entonces uno puede hablar, puede decir cosas, pero puede estar diciendo cosas que son superficiales, o para ocultar lo que verdaderamente uno tiene en su interior. Entonces, todo este proceso sirve como en cada uno de esos tres, también están esos tres. La última etapa, por ejemplo, para darnos una idea, no es el tema de esto, es simplemente para ubicarlos y ver cómo esto nos sirve para comprender las etapas del alma. Entonces, esta última etapa, que es la expresión, la dulcificación, la rectificación final de todo proceso, también está dividido en tres. Entonces, cuando uno habla, entonces tiene que estar incluido también la ajna, que es privarse de decir las cosas que no corresponden. Eliminar aquellos pensamientos que no tienen nada que ver con lo que nosotros vamos a hacer. Y la segunda etapa de separación es justamente separar y transformar lo que es el lenguaje interior en lenguaje exterior, que nosotros podemos expresar. Y una vez que lo expresamos, entonces llegamos al final. Ese es Malhut, la sefirá de Malhut, que también la sefirá de Malhut es la boca, el habla, es el mundo de Asiá, que es la acción, que es el principio en el pensamiento, es lo último en la acción, es la morada en el mundo para Dios. ¿Sí? Estamos haciendo paralelos de todos los conceptos que siempre estudiamos,
para ver cómo en realidad son estructuras similares que las vamos ubicando en distintos territorios, en el macrocosmos, en el microcosmos, en el alma, en el cuerpo, en el mundo, en el trabajo, en nuestra relación con Dios. Todo tiene estas mismas estructuras y justamente estudiar estas estructuras es la base de la Kabbalah. Entonces, ¿cuál es la dulcificación máxima que puede haber? ¿Cuál es la expresión máxima? Es cuando uno habla palabras de Torah y de plegaria. ¿Por qué? Porque ellas son el vehículo perfecto para que se exprese el alma divina que hay en el interior y que su luz salga. ¿Por qué pasa esto? Porque en el habla de la persona, más que en cualquiera de todas las demás funciones, es posible vivenciar, vivir, experimentarnos a nosotros mismos. Sobre todo si se pasó a través de los dos procesos anteriores. ¿Nunca les pasó que ustedes están hablando y de repente sienten como que yo soy una persona y las palabras que salen son de otra persona? ¿O qué diferencia hay entre yo y las otras personas? Lo que yo hablo ¿es verdaderamente la expresión de lo que soy yo o es simplemente una necesidad de comunicarme con los demás? Entonces, acá vamos viendo también estos dos aspectos, que es la esencia interior, las motivaciones y los poderes interiores del alma, y cómo se expresan en el exterior. Entonces, por eso esta parte se llama dulcificación. Dulcificar quiere decir tener algo que está listo en realidad, pero que no puede ser utilizado porque es amargo. Entonces, para poder comerlo le ponemos un poquito de azúcar, le ponemos un poquito de dulce. Azúcar no está prohibido, pero le ponemos un sabor que sea sabroso al paladar, y por eso justamente de todos los alimentos más comunes son los que son más baratos, y las especias, los condimentos, las vitaminas, etcétera, son justamente los alimentos que son más caros, porque justamente sirven para que todo ese trabajo, todo ese esfuerzo que se realizó pueda llegar a un final feliz. Como por ejemplo cuando uno realiza todo un trabajo y al final porque se rompió algo pequeño o porque falta terminar una pequeña parte, por ejemplo hago toda una instalación de luz y no tengo la lamparita para colocarle. Entonces voy a cualquier lado y pago lo que sea para que me den eso, a pesar de que eso no es lo principal, pero sin embargo es la frutilla de la torta, la cereza de la torta. Y por otro lado, ¿qué significa dulcificar? Dulcificar significa eliminar los juicios severos, lo que se llama amtakat adinim, dulcificar los juicios severos. ¿Por qué? ¿Qué es dulcificar los juicios severos? Que la bendición de Dios, que el trabajo que nosotros tenemos que hacer, sea realizado dentro de la alegría y la felicidad y la bendición, y no lo contrario. Entonces uno convierte todas esas cosas negativas, todos los conflictos, en situaciones positivas y constructivas, que justamente son la fuerza que nos sirven para revelar la chispa divina que hay en el interior. Y revelar, ¿qué significa revelar una chispa? Revelar las cualidades, la influencia que puede tener eso sobre el mundo, que es la chispa de bien que hay dentro de cada uno de nosotros. Entonces, acá podemos decir que hash es silencio y es separación,
perdón, es sumisión, que es, como decíamos antes, cuando hay algo que a mí me molesta, lo elimino de mi cabeza, aunque no lo estoy resolviendo, pero estoy haciendo que eso que no me deja actuar, me deje actuar. Entonces, la sumisión o supresión, ¿qué es lo que se hace? Eliminar el mal. Después el mal en castellano, o sea, el ra. Sumisión es someter. Cuando yo tengo a un hijo que le tienen que dar una inyección y no hay forma de convencerlo, entonces tengo que agarrarlo fuerte y hacer que le den una inyección. O cuando el caballo no quiere hacer lo que yo quiero, tengo que domarlo, eso se llama sumisión. Someter al alma animal. Entonces, mal en hebreo significa circuncidar. ¿Qué es circuncidar? Separar, cortar. Entonces, en la primera etapa todavía no hay una separación, sino que es simplemente estoy silenciando el mal. Entonces, cuando yo identifico el mal, puedo separarlo, cortarlo. Entonces, esta segunda parte es separar el bien del mal. Pero a pesar de que están separados, todavía no hay una ventaja del bien sobre el mal, porque como sabemos que el mundo en que nosotros vivimos la mayor parte es mal, es maldad. Entonces así como cuando uno quiere sacar oro en una montaña, la mayor parte de la montaña son escombros y polvo, y hay una pequeña parte de oro, entonces va a quedar una pequeña parte de oro aquí y todo el resto de la montaña y toda la contaminación que se produjo para separar el oro. Entonces, ¿cuál es el verdadero objetivo? El verdadero objetivo es el segundo mal, la tercera etapa, que viene de la palabra milá, que quiere decir palabra justamente. Hay una relación entre Yesod, que es donde se produce la circuncisión, la Sefirá de Yesod, que ahí es el tzadik, que el tzadik tiene la capacidad de someter, tiene la capacidad de separar el bien del mal. En cambio, en nosotros solamente lo único que podemos hacer con el mal es suprimirlo. Podemos separarlo y entender, pero en la práctica solo el tzadik puede cortar, separar el mal. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Uno se expresa. Uno puede decir lo que uno piensa y entonces en términos de esto del bien y del mal, que es la expresión del bien interior que se exterioriza. Y esa es entonces la amtaká. Eso es la dulcificación. Entonces, una alusión a este proceso está justamente en el primer día de la creación, donde al principio estaba todo ubabou, está todo mezclado, estaba hash, silencio, y luego Dios separó la luz de la oscuridad, el día y la noche, y después, cuando separó el día y la noche, todavía no había nada creado,
Por eso dice que Dios separó la luz y la oscuridad, y la luz fue día y la oscuridad fue noche. Entonces ahí se creó el día, se creó el tiempo, y se creó el mundo. Y entonces esa última etapa de creación es lo que se llama dulcificación, y a través de la palabra, con que Dios creó todo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la estructura del alma? Porque el ser tiene una mezcla de oscuridad y de luz, tiene una mezcla de lo profano y lo divino. Entonces, la tarea es identificar todas estas turbulencias a través de la sumisión, aquietarlo, para que justamente el alma divina se exprese. Esto es lo que generalmente decimos como rectificación del ego, y que el ego, que el alma animal trabaje a favor del alma divina, etcétera, etcétera. Entonces, primero tenemos que apaciguar lo que está allí adentro, luego tenemos que separar dentro nuestro lo que es oscuridad y luz, ¿sí? Lo que es verdaderamente nuestra esencia, y separarlo, o sea, identificarlo, para poder separarlo en lo que son las cáscaras que lo rodean. ¿Qué sería? Ahora vamos a hacer una meditación para identificar estas tres etapas. Yo se los voy a dar por orden, porque es importante para que pasemos al próximo capítulo. Mientras ustedes van meditando, yo los voy guiando, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio. Siempre que hacemos estos ejercicios hay que tener en cuenta de tratar de focalizarse en algo específico, porque si nos vamos en muchos pensamientos y en cosas generales y utópicas, no nos sirve para poder sacar algo positivo de todo esto. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer este proceso de 3 etapas. Vamos a tratar de identificar, no luchar por ahora, simplemente identificar ese pensamiento recurrente, o ese miedo, o esa ansiedad por algún tema que nos preocupa, no como la ansiedad en general, sino tratar de identificar. Ese va a ser el primer paso, para poder después identificar. Siempre que hay algo es porque está ocultando en su interior algo bueno. Entonces primero vamos a identificar eso malo, y vamos a tratar de identificar qué es eso bueno que está descubriendo, que está cubriendo. Y una vez que identificamos qué está cubriendo, ya es más fácil separarlo, porque uno siempre quiere lo bueno. Entonces cuando uno tiene lo bueno cubierto por lo malo, no lo ve. Entonces cuando uno lo ve, entonces sí tiene la posibilidad de separar lo malo, y así llegar a la tercera etapa, que es que eso bueno no simplemente que se queda dentro nuestro, sino que actúe en la realidad, en el mundo, para hacer su tarea. ¿Sí? ¿Está entendido? Entonces, todas las pruebas que Dios nos pone, toda la oscuridad, todos los pensamientos malos, las enfermedades, etcétera, las ansiedades, los temores, los prejuicios, son como una luz roja que nos están llamando para decirnos: mirá, ya hay algo bueno. No para culparnos, al contrario, Dios la pone para avisarnos que allá hay algo bueno. Entonces, una vez que identificamos eso, vamos a ir a buscar qué es lo bueno que hay allí en su interior, y después, si lo identificamos, lo vamos a separar de lo malo, y vamos a ver cómo podemos hacer para que eso nos sirva en nuestra vida, o para ayudar a los demás, para difundir la Torá, para todas las cosas, para aquello que la persona vino a este mundo. Muy bien.
Voy a poner una melodía. Primero vamos a buscar una melodía inspiradora. ¿Les gusta esa melodía? ¿Les sirve para meditar? No se me distraigan con la melodía, es nada más que una base. Lo que tienen que hacer es utilizar el pensamiento y tratar de ver que ese pensamiento identifique los sentimientos y ¿sí? Identificar un tema de los que hablamos hasta ahora. Es todo un proceso mental de Jochma, Binah y Da'at. Y nos vamos a centrar en Binah. Primero, Jochma nos va a traer esa idea que vamos a identificar. ¿Sí? Le vamos a pedir a Kadosh Baruj Hu que nos revele, simplemente siendo un poco sinceros con nosotros mismos, buscando qué es eso que nos preocupa, qué es eso que domina nuestro pensamiento, qué es eso que nos está molestando. Aunque sea algo chiquito. ¿Sí? Empecemos por eso, después vamos a ir a la próxima etapa. Vamos a hacer la respiración de Gemla para relajarnos. Ese también es un proceso de 3 etapas. Vamos a dejar que el Nefesh Asichlit, el alma intelectual, sea la que maneje la situación en este momento. Si el alma animal nos pide comida, nos pide movernos, nos acomodamos bien, todo lo que nos moleste es alma animal, y él se agarra. Entonces vamos a pedirle que no nos moleste. Vamos a darle de comer un poco de pasto y agua para que se entretenga con otra cosa, y nosotros nos vamos a dedicar a utilizar el alma Sichlit. Y de paso practicamos para ver qué es cada uno de ellos. Por ahora el alma divina la estamos buscando. Vamos a utilizar el alma animal, la podemos identificar fácilmente, y el alma intelectual es simplemente utilizar la meditación, la Binah, pensar. No dejar la mente vacía, pensar. Vamos a identificar ahora un tema que querramos tratar. Les doy unos minutos. Identifican ese asunto y meditan sobre él. ¿Cuándo viene? ¿Por qué? ¿En relación con qué? Y todos los detalles que tengan que ver con eso, ¿sí? Bueno, se identificaron eso sobre lo que se quieren ocupar. Si de los más de 20 personas que hay en este momento hay 10 o 15 que me contestan positivamente, entonces largamos la segunda etapa. Si no, podemos darle unos minutos más.
segunda etapa que posiblemente sea un poco más difícil, que es separar al bien del mal. Identificamos algo que nos está molestando y si podemos identificar por qué nos molesta y qué es lo que produce en nosotros, vamos a poder ver un poco qué es lo que está ocultando. ¿Seguimos? Vamos a tratar de meditar racionalmente qué es lo que está ocultando, qué cosa buena. Realmente lo que oculta es justamente lo contrario de lo que es. Puede ser alguna experiencia de miedo a la oscuridad, o miedo a un animal, miedo a conectarnos con las personas. ¿Existe el miedo al miedo? ¿Qué es el miedo al miedo? Acá estamos hablando del miedo a algo. Entonces no es el miedo de tener miedo, sino de tener el miedo de algo. A ver, cada uno de ustedes identificó algo, algún asunto. ¿Quieren...? Bueno, miedo a embarrarla significa miedo a desperdiciar algo, o miedo a pasar vergüenza, etcétera, etcétera. Así que es miedo. Miedo a algo. Todas esas cosas que estoy enumerando, como ustedes ven, son bastante generales. Si se puede identificar algo en especial, por ejemplo, el miedo a fracasar, ¿fracasar en qué? Miedo a las alturas. Está bien, tengo miedo al miedo de las alturas. No existe miedo al miedo de las alturas. Lo que se tiene es el vértigo. Uno siente vértigo cuando lo que se llama, lo que vos denominás miedo a las alturas, es toda una sensación física y mental, más que nada física, que uno tiene miedo de llegar a esa situación. Pero no es miedo al miedo, sino que es miedo a la incomodidad física y psíquica que produce esa situación. Entonces uno tiene molestia o tiene bronca o se pone rabioso o se enoja por tener ese miedo, pero no es miedo al miedo, ¿sí? Se le puede tener respeto al miedo. Todos los miedos, pero de todas maneras no estamos hablando de meditar solo en el miedo. Se lo di como un ejemplo de algo. Pueden meditar en cualquier otra cosa que sientan que es negativa en su persona. Miedo a una mudanza. Entonces, si una persona, por ejemplo, alguno de ustedes tiene miedo a mudarse, es como miedo a salir del lugar donde yo estoy y miedo a enfrentar las cosas nuevas, miedo a cambiar. Puede ser porque ya lo hizo varias veces y resultó mal, o puede ser porque nunca lo hizo y tiene miedo a lo desconocido, miedo a cambiar de vida. Exacto, eso tiene la misma lógica.
Pero hay muchos otros problemas que tiene la persona. Claro, uno tiene miedo a volver a fracasar. Entonces, para darle un ejemplo de ese miedo a mudarse, porque yo lo hice muchas veces, uno puede pensar que donde uno está no es el lugar donde puede llegar a realizarse en la vida, y uno se tiene que ir. Y entonces ese miedo nos está impidiendo algo bueno, que es ir a ese lugar donde tenemos que ir a hacer lo que nos corresponde. Entonces, si yo tengo miedo de volver a fracasar, tengo que ver por qué fracasé antes. Hay muchos motivos por qué uno fracasó. Está dicho, dicen los sabios, Yagata umatsata tamid. Lo yagata velo matsata al tamid. Perdón, lo yagata ve matsata tamid. Matsata velo yagata al tamid. Dice, te esforzaste y no lo conseguiste, no lo creas. Lo conseguiste pero no te esforzaste, tampoco lo creas. Te esforzaste y lo conseguiste, eso créelo. Entonces, ¿qué es el fracaso? El fracaso es simplemente la falta de experiencia por haber hecho algo o que no correspondía, que no teníamos que haber hecho, y entonces no lo calculamos bien, no fuimos bien aconsejados, o fracasamos porque no estábamos seguros, y la inseguridad hace siempre fracasar todos nuestros emprendimientos. Lo principal para que algo salga bien es estar seguro de lo que uno hace. Entonces, por ejemplo, si uno se quiere mudar, hay distintos tipos de seguridad. Uno puede confiar en que Dios lo va a llevar al lugar correcto. Entonces, toma ciertos recaudos. Ahora, si uno tiene mucho miedo, si uno no cree tanto en Dios, o simplemente no quiere apoyarse solamente en Dios, entonces analiza si uno es casado, si tiene hijos, si donde uno está tiene sustento, si donde va a ir tiene sustento, si hay amigos, si hay familia, etcétera, etcétera, toda una serie de cosas, y se asesora. También está dicho que la bendición, cuando uno toma uno va a tomar una decisión, es tener buenos asesores. Tantos asesores internos, que es lo que nosotros podemos hacer, o conseguir buenos asesores externos. Cuando uno quiere invertir dinero, uno puede hacerlo, dice, bueno, tengo mucho dinero, o voy a invertir poquito, voy a probar. Pero si uno de verdad lo quiere hacer bien, primero tiene que estudiar, tiene que aprender, tiene que buscar aprender de los demás. Siempre es bueno aprender de la experiencia ajena, no de la experiencia propia. Hay un grado, hay muchas cosas que uno tiene que experimentar, porque como somos únicos, entonces hay cosas que solamente nosotros lo podemos hacer, pero hay muchas cosas que ya lo hicieron muchas otras personas y podemos aprender de ellos, no para no hacerlo, sino para hacerlo mejor. Entonces, el miedo al fracaso está siempre condimentado por el miedo a la vergüenza, por complejos que uno tiene de pequeño, que le aseguraron que todo lo que si él no lo hacía como le decían los demás, entonces iba a estar mal. ¿Sí? Porque incluso cuando uno tiene muchos asesores, hay veces que la gente me hace consultas y yo les digo, dice, bueno, a partir de ahora voy a hacer exactamente lo que usted me está diciendo. Entonces yo les digo, está bien, pero fíjate bien, porque yo en este momento yo estoy chateando con vos por internet y yo no te conozco. No sé exactamente qué es lo que te pasa. Entonces primero, fíjate si lo que yo te estoy diciendo concuerda con lo que vos tenés adentro.
Porque si vos haces lo que yo digo, pero en forma forzada, entonces eso tampoco va a funcionar. Entonces, si uno recibe un consejo y uno confía en la persona que lo aconsejó, ¿por qué confía? Porque ya probó que otras veces funcionó. Y confía que lo que está haciendo esa persona y la forma en que es eso lo que uno quiere hacer. ¿Sí? Entonces hay muchas cosas, todo esto que yo estoy diciendo es como meditar en voz alta, utilizando mi alma intelectual, el Nefesh Hashishli, para evaluar la situación. Entonces, por supuesto que son infinitas posibilidades. Por eso cada uno tiene que verse a sí mismo en forma individual. ¿Sí? Entonces, cuando uno va viendo, analizando todas esas capas y esas cajas y las va eliminando una por ejemplo, yo tengo miedo a la oscuridad. Entonces empiezo a pensar y digo, si yo voy por una calle oscura en un barrio que no conozco, entonces ese miedo a la oscuridad es algo bueno, ¿sí? Es algo que uno sea un tzadik y tenga mucha fe en Dios y sepa que no le va a pasar nada, porque si le va a pasar, se lo va a tomar como algo bueno que Dios se lo mandó. Pero en general, cuidarse de ir por lugares peligrosos es algo bueno, no es un miedo malo, ¿sí? Entonces, no todos los miedos son malos, hay miedos instintivos que nos protegen para poder vivir. Entonces, eso no es miedo, sino que es precaución. Ahí está. Miedo en general sí, miedo es algo que nos paraliza, entonces tenemos que transformar el miedo en temor. Entonces, el miedo es algo que no tiene lógica, es porque sí, o por motivos inconscientes. En cambio, el temor tiene sus motivos. Entonces, ¿por qué yo le tengo miedo a la oscuridad? Entonces, yo vivo en una casa donde está mi familia y de repente apago la luz y tengo miedo. En realidad no tengo ningún motivo para tener miedo. Entonces empiezo a pensar qué fue aquella experiencia que me hizo tener miedo a la oscuridad. Es algo muy natural. La mayoría de las personas tienen en mayor o menor medida miedo a la oscuridad. Entonces, uno toma distintas medidas para ir eliminando ese miedo a la oscuridad. Hasta que llega un momento en que puede caminar por distintos lugares. Yo cuando era chiquito tenía miedo. Yo vivía en una casa, en el primer piso, y en el segundo piso había una terraza muy grande. Y cuando para subir por esa escalera hasta arriba no había luz. Entonces, a mí me encantaba ir arriba, pero apenas oscurecía, ahí sí yo remontaba mis barriletes y miraba a la distancia en Villa Urquiza, en Parque Chas, era todo chatito y uno podía ver el horizonte muy largo, podía ver las caras que formaban las nubes, etcétera, etcétera, todas las cosas que hacen los chicos. Tiraba cosas desde la terraza para averiguar cómo funcionaba la ley de la gravedad, etcétera, etcétera. Pero llegaba la noche, a veces mi mamá me mandaba arriba a descolgar alguna ropa que ella quería, o a colgar alguna ropa, y a veces pasaba que ella quería que le traiga una ropa que estaba arriba y ya era de noche, entonces yo tenía miedo y no quería subir. Y en realidad como nunca fui al psicólogo y nunca lo traté en forma consciente ese miedo, un poco quedó. Pero de todas maneras, después cuando fui creciendo, empecé a pensar, ¿por qué yo tengo miedo? A lo mejor tengo miedo de que venga una persona que estaba en el segundo piso, no hay personas que salten hasta allá arriba. Tenía miedo que venga algún fantasma, un murciélago,
Y entonces me empecé a dar cuenta que de tantas historietas y películas y cosas raras que yo veía, Narciso Ibáñez Menta, El hombre que volvió de la muerte, todas esas cosas, iban creciendo dentro mío miedos que en realidad eran ficticios. Entonces empecé a obligarme a mí mismo a subir allí arriba. De todas maneras, como les digo, no lo terminé de vencer del todo, pero me doy cuenta que los miedos a la oscuridad provienen de imaginación no rectificada, imaginación que vaga. Entonces, cuando un chico tiene ese miedo, los padres tienen que darle seguridad, explicarles cosas, no decirle que es un bobo, un estúpido o un enfermo porque tiene miedo a la oscuridad, sino mostrarles como a ellos también les pasó lo mismo, acompañarlos, estar con ellos allí arriba. Y bueno, cuando era más grande, a los 17, 18 años, yo ya iba caminando por las calles de noche, en la época de la dictadura, y la verdad que nunca tuve miedo en ese sentido. Pero siempre me quedó el miedo de subir a la terraza de la casa de mi mamá. Entonces, ¿ustedes también pensaron este tipo de cosas? No quise ser chistoso, quise simplemente mostrarle alguna experiencia divertida en el sentido de que no sea tan traumática. De todas maneras, esto se relaciona, otro día vamos a hablar sobre los diferentes tipos de miedo que hay, que tienen que ver con los tres animales clásicos, el miedo a la serpiente, el miedo al león y el miedo al lobo. El miedo al león es el miedo a la muerte, el miedo al sufrimiento de la enfermedad. El miedo al lobo es el miedo a la violación, no solamente la violación física, sino la violación psíquica de que nos atropellen y nos saquen lo que es nuestro, nos saquen nuestra inocencia y nuestra alma divina. Ese es el lobo. Y la serpiente es el miedo a la locura. Entonces, una guía para ver cuáles son estas cosas que nos molestan es ver qué animal los molesta. ¿Quiere escribir alguno en este momento a qué animal les tienen miedo? Esto yo les dije. Simplemente un león, si ustedes están enfrente de un león, de una serpiente y de un lobo, ¿a quién le tienen más miedo? Los lagartos son como la serpiente, ¿no? Israel le tiene miedo a las aves. ¿Qué tipo de aves? El dragón es algo imaginario, no es uno de los tres animales que yo les dije. Yo les dije específicamente el león, el lobo y el león, el lobo y la serpiente. Claro, el león es el miedo a la muerte. Es el miedo a no tener tiempo para hacer todo lo que uno tiene que hacer. Un gran león, cuando el león es muy grande, el lobo por lo silencioso. El miedo a que uno lo violen sin que se dé cuenta. Y el miedo al león, a un gran león, es el miedo a una guerra.
Sí, hay unas... Las cucarachas tienen que ver un poco con las serpientes, ¿sí? Las serpientes es el miedo a perder la cordura, perder el control de la realidad, perder, estar vivo, estar sano físicamente, estar íntegro, pero no poder controlar y no poder vivir en el mundo, no poder percibir y entender bien lo que pasa a nuestro alrededor y dentro nuestro. Por supuesto, tienen lados positivos y negativos. Siempre el Nahash, la serpiente, tiene gematria Mashiach. Entonces, la locura que nos impide analizar bien lo que es este mundo, la locura de estar metido en el mundo material y no poder entenderlo, se compensa con la locura de buscar la redención, de que Dios se revele, la locura de buscar a Dios en este mundo, que ese es el Mashiach. Esa es la parte buena de la serpiente. ¿Cada uno de los miedos tiene que ver con la edad de la persona? No. En este caso no tiene que ver con la edad. Después podemos hacer un análisis de los miedos que pueden aparecer en las distintas edades. Pero supongo que el miedo a la muerte es algo o sea, los miedos no es algo natural, no es algo bueno. Entonces pueden aparecer en cualquier momento. Pero puede ser que haya una relación entre las edades y los distintos miedos, o sea que haya una mayor predisposición a determinadas enfermedades de acuerdo al miedo. Pero de todas maneras, digamos que en nuestra sociedad vemos violaciones a todas las edades. Cuando uno es pequeño uno es menos consciente, tiene menos miedo de ser violado, todavía no tiene idea de lo que es la muerte y por supuesto no sabe lo que es la locura. A medida que vamos madurando, si tuvo alguna de esas experiencias traumáticas cuando era pequeño, se van desarrollando. Pero digamos que cuando uno pasa cierta edad, puede llegar a tener más miedo a la muerte, a la propia muerte. También tiene que ver con la muerte de otra persona. Otro día vamos a meditar sobre este asunto. Nos fuimos un poco del tema, pero quiero entonces a ver si cada uno puede identificar cuál es el problema que tiene. Siempre dentro de cada uno de los cursos aparece otro curso, porque sería lástima terminar o tratar de evacuar todo el potencial que tiene este tema en una sola clase. Así que simplemente lo traje como una de las formas en que uno medita y en qué puede llegar a meditar. Si quieren profundizar un poquito, esto que estamos hablando está en nuestro libro de Transformar la oscuridad en luz, el libro de psicología del Rav Ginsburg, y en la web hay un poco de esto. Yo soy bioquímico, no soy psicólogo, no soy experto en las fobias, pánicos, miedos, esquizofrenias y todo ese tipo de cosas, pero les puedo ir hablando un poco de lo que yo aprendo. Esto que yo les estoy mandando
Si apretan allí tiene un montón de temas y lo que yo les dije específicamente está en el segundo punto. ¿Se está acabando la clase o todavía hay tiempo? No, todavía hay tiempo. El libro fue publicado por Editorial Obelisco de España y puede ser que esté agotado. Ya se publicaron 2 ediciones. Estamos preparando una edición que la vamos a hacer nosotros mismos, revisada, pero en ese enlace tienen bastante trabajo, tienen bastante material, sobre todo donde habla del tratamiento de la ansiedad. Ahora les voy a decir en qué parte de la web está el tema del lobo y del león. Está en la parte de la curación en medicina. Está en la parte de medicina y Kabbalah en la Universidad de la Torá. Ahora les voy a dar el enlace. ¿Se acuerdan cuál es la sefirá que corresponde a la medicina? Les voy a dar aquí el enlace de... bueno, Jenny ya se los dio. De todas maneras, aquí les puse el enlace de la Torá y Ciencia, y allí en la sefirá que corresponde a medicina van a encontrar varios artículos. Uno de ellos es el que les acaba de dar Jenny. Gracias, Jenny. Acuérdense que estamos en la segunda etapa, Estamos identificando nuestros miedos y tratando de ver qué es el bien que están ocultando. Si ustedes se fijan bien, el miedo a la oscuridad puede estar basado en alguno de estos 3 animales que les acabo de decir. Uno puede tener miedo a la oscuridad porque tiene miedo que venga alguien a matarlo, o que venga alguna víbora y se vuelva loco. Uno una vez se pone tan nervioso que se siente que está por volverse loco cuando está en la oscuridad, o puede ser que venga alguien a violarlo. Así que dentro de cada miedo hay que identificar alguno de estos 3, y entonces puedes saber de dónde viene el asunto. El miedo a la violación tiene que ver con que la violación es cuando uno es sometido y es unido a alguien por la fuerza. Entonces, el miedo a la violación está ocultando, nos está impidiendo a nosotros unirnos a las personas por amor. Si hubo alguien que violó a una persona, ya sea física o moral o espiritualmente, entonces uno tiene miedo de acercarse a todos. Pero no todas las personas son violadoras, más, la mayoría de las personas no son violadoras. Entonces tenemos que cuando nos relacionamos con las personas tenemos que arriesgarnos y tratar de ver que la persona que se está acercando a nosotros no nos quiere violar, no quiere imponerse sobre nosotros, sino que quiere simplemente unirse a nosotros y amarnos y ser nuestra media alma. Entonces, el miedo a la violación nos está ocultando que dentro de nosotros tenemos una fuerza enorme para comunicarnos y para conectarnos, que es la Sefirá de Yesod. Tenemos una posibilidad enorme de comunicarnos y conectarnos con la persona
Y cuando uno se une sexualmente, en el sentido espiritual o material, ¿para qué? Es para dar fruto, para crear, para traer nuevas almas al mundo. Entonces, cuando uno está, por ejemplo, en un grupo de estudio y está trabajando, o en cualquier tarea creativa, hay competencia. Competencia de que el otro me invada, y eso es una especie de violación. Yo me siento violado. A lo mejor el otro no me quiere violar, y seguramente no me quiere violar, pero esa competencia como que está violando mi propia intimidad, está violando mi capacidad de ser creativo. Entonces, ¿cuál es la forma de solucionarlo? Unirse al otro para crear juntos. Tratar de hablar con el otro para comprender y que eliminar esa competencia que nos está privando de crear juntos, ¿sí? Entonces, si identificamos eso que en la segunda etapa, ¿por qué tenemos miedo a que nos violen, a que nos sometan, que nos impidan nuestra libertad, etcétera, etcétera? Ese lobo. Entonces vamos a poder saber cuál es nuestra capacidad oculta que tenemos que desarrollar. Si tenemos miedo a la muerte, uno cuando tiene miedo a la muerte se priva de arriesgarse y de ponerse en situaciones de peligro, ya sea peligro físico o peligro psicológico, peligro intelectual, peligro emocional, que nos maten las emociones o que nos maten nuestras ideas, que nos maten físicamente, etcétera, etcétera. Entonces ese es el miedo al león. ¿Por qué yo tengo miedo a la oscuridad? Porque tengo miedo que venga algo. Entonces cuando uno está en un lugar, cuando uno está en un lugar de trabajo, en un grupo como el Rally Night, hay tanta gente que está junta y está trabajando, hay mucha competencia, porque uno todavía no sabe quién es, uno está en la oscuridad, y entonces tiene miedo a que lo maten. Miedo a la muerte también, miedo a la violación también significa que lo engañen. Uno no se va a morir porque lo engañen ni va a volverse loco, pero va a sentir que lo estafaron o que lo penetraron en contra de la voluntad. Matar significa que no solamente lo están mancillando, sino que lo están eliminando, lo están volviendo al cero y a la nulidad absoluta. Están separando su verdadero ser de su cuerpo. Y eso también son motivos para que haya divergencia entre la gente que trabaja o hace actividades en equipo. Y por supuesto, como dice Paulina, justamente la mayor forma de poder revelar nuestro potencial es hacerlo juntos, como decíamos recién, unirnos para crear juntos. Nunca se puede crear solo. Y por último, el miedo a la locura. Uno tiene miedo a salirse de la realidad. Hay gente que es ¿cómo se dice? Realista, se dice. Uno ve lo que está y se basa en eso, y si hay alguna cosa que sale de lo normal, entonces ya tiene miedo. Tiene miedo de que no lo pueda comprender, que su mente no pueda captar y no pueda dominar esa situación. Volverse loco. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como ustedes ven, cada parte está dividida en 3 y hay infinitos pasos. Generalmente los psicólogos nos incitan depende de la escuela, pero en general, a que estemos muchos años dependiendo de ellos. Pero como ustedes ven, hay cosas que uno las puede manejar
y solucionarlas más rápido de lo que uno piensa. Y sobre todo si uno tiene fe, si uno tiene fe en alguien, esa es la importancia de estar conectado con el tzadik. Porque el tzadik, por un lado, repara dentro nuestro, en forma espiritual, el origen de lo que nos está pasando. Porque otro de los aspectos de esto, otro de los secretos de este asunto es que todo tiene su origen en lo espiritual, en el alma. Pero el tzadik va y repara lo que hay en el alma. Entonces, como él sabe lo que pasa allá en el alma, entonces puede saber lo que pasa en el mundo real. Cuando uno conoce la raíz de algo, puede saber cuál va a ser la derivación. Entonces, por eso el tzadik nos puede dar un ejemplo y una palabra justa de cómo comportarnos, que a veces no lo entendemos. Entonces, nosotros le hacemos caso sin entender, pero si a medida que vamos madurando, entonces cada vez vamos confiando más en él. Y lo importante no es que uno dependa, hay muchas comunidades y hasiduyot que dependen completamente del tzadik y que todo lo que hacen van y le piden brajá, y si el Rebbe le dio brajá, entonces no solamente quieren que lo haga, sino que todo está en manos de él, toda rectificación. En Chabad es completamente al revés. Sabemos que el Rebbe es el que hace las cosas, pero el Rebbe quiere que nosotros hagamos las cosas por nuestro propio esfuerzo. Entonces no nos dicen todo, no nos declaran todo, y como el buen pastor no nos da de comer en la boca una vez que maduramos, sino que nos lleva al lugar donde están los pastos verdes. Entonces, cuando uno aprende dónde están los pastos verdes, puede ir solo, y más todavía, puede llevar a los demás a esos lugares. Y eso es lo que se llama Afatzata Mayanut, el difundir los manantiales del Baal Shem Tov. No solamente llevar todo lo que es el Baal Shem Tov al exterior, sino que cada uno de nosotros nos transformemos en un Baal Shem Tov. Aprender del tzadik no significa copiarlo, sino que significa ser como él. Entonces el alma animal nos dice, no, vos sos un malvado, sos muy inferior, tu mente no da. Pero todos tenemos un Baal Shem Tov, tenemos un Rebbe, tenemos un Mashiach en nuestro interior, y Dios lo puso en la medida en que lo necesitamos cada uno. Y sí es la responsabilidad nuestra sacar a ese Moshe, sacar a ese Mashiach que hay dentro nuestro. ¿Y qué es Moshe? Es un pastor, es el que va a buscar a otros que están esperando ser guiados para llevarlos para que vivan, para que sepan dónde tener alimento, dónde descansar y cómo dirigirse en todas las cosas. Muy bien, me doy por satisfecho de haber terminado este primer capítulo. Por supuesto, no hemos profundizado en todas las cosas, pero le sacamos bastante provecho a esto. Entonces vamos a pasar al capítulo 3, donde habla acerca de los poderes trascendentes e inmanentes. Instintivamente o indirectamente, creo que ya pueden tener una idea. Pueden bajar esta tabla de nuestra página del material de estudio, y también pueden bajar las tablas que hicimos últimamente. Las pusimos allí, de estas cosas que estuvimos hablando, para que les sirvan como una guía hasta que salga publicado el libro. Si ustedes nos ayudan y nos mandan todo el dinero que puedan, o las ideas para poder hacer dinero, entonces vamos a poder
hacer más cosas, más y más cada vez. Yo les pongo aquí el enlace de la agenda semanal y donde está en los martes, donde está esta clase, ahí van a tener un enlace para el material de estudio. Este domingo comenzamos el curso de las letras, donde vamos a trabajar mucho en esta forma que hicimos hoy. Así que los invito a todos para que vengan. Es un curso pago, pero se los recomiendo. Ya hay bastante gente que se inscribió y tenemos mucha gente invitada. Sí, por supuesto. Cuanto más Torah uno tiene, y sobre todo el Hasidut, que es lo que estamos haciendo ahora, entonces uno puede eliminar todos esos miedos y rectificarlos y llegar a la dulcificación para revelar que se revele el alma. Entonces, como les decía, este domingo en el enlace de las clases que les acabo de dar, tienen el enlace para entrar a la página de información, de inscripción y pago del curso de este domingo. Estamos trabajando muy duro para traducir este libro de las letras, al igual que este libro con el cual estamos trabajando ahora, que se llama Nefesh en hebreo, y que hay un resumen en inglés que se llama La estructura del alma, o la anatomía del alma, mejor dicho, que es mucho anterior al libro Anatomía del alma de Breslev, que generalmente ustedes escuchan, y como ven es mucho más profundo. Entonces, uno de los requisitos es que se comuniquen con nosotros para inscribirse. Ustedes saben que cuando hay un problema de dinero no es un impedimento, pero esta vez tienen que hacer un esfuerzo, y ese esfuerzo va a ser recompensado con creces. Y otro esfuerzo es que aprendan a utilizar este sistema de WIS IQ, el sistema con que estamos transmitiendo ahora. Entren siempre, no solamente el curso del domingo, sino todas las clases, entren con su número email con que se inscribieron y entren con su password, y entonces así también van a tener muchos más beneficios de todo esto. Van a poder bajar todas las clases anteriores, etcétera, etcétera, van a recibir invitaciones y además van a practicar para entrar este domingo, porque el curso del domingo de las letras solamente es para los inscriptos y solamente se puede entrar entrando con la clave en el sistema WIS IQ. Si entran en este enlace que les puso Jenny, ahí tienen las instrucciones, y si no entienden, estamos siempre a su disposición para explicarles todo lo que necesitan. Ustedes no están obligados a entender todo esto, pero sí a hacer el esfuerzo para que todo esto llegue a Esther. Entonces comunicate con Jenny, mandar una carta a admin, etcétera, etcétera. Seguir las instrucciones de ese lugar donde te acabamos de decir, y como decíamos, si te has esforzado y no lo lograste, no le creas. Y si lo lograste y no te esforzaste, tampoco le creas. Si te esforzaste y lo lograste, eso créelo.
Entonces la clase que viene, el próximo martes, vamos a continuar con este tema y espero que hayan podido profundizar en lo que es Hashmal Mal, porque tiene que ver con los poderes que rodean, que son el silencio, que es el inconsciente, y la expresión, que son los poderes internos, o pnimim, que son el intelecto y las emociones, de la experiencia consciente nuestra. Entonces, bueno, yo he disfrutado mucho de esta clase, espero que ustedes también. Y los esperamos mañana y en todas las clases que haya. Si no es por uno u otro motivo, vengan, estamos aquí y tienen la bendición del Rav Ginsburg y de todos los Rebbeim de Chabad y también de Akadosh Baruj Hu. Bendiciones de la tierra de Israel para todos ustedes, que tengan una hermosa semana.